Entonces se aborta la idea de la guerra y se manda la flota a los lugares donde habían zarpado, donde estaban a la espera. El crucero Belgrano tenía una posición que era al sur-este de las Islas de los Estados, en una bahía que no hay mucho movimiento y ahí estaba resguardado. El crucero Belgrano era de la Fuerza de Tarea número 79.3 y teníamos dos destructores, el Luchar y el Piedrabuena, que controlaban la parte digamos, submarina, y el crucero con su sistema de radar que tenía la parte aire. Al no poderse concretar el objetivo del día primero, ordenan retirarse la flota a su posición normal de donde habíamos avanzado y se descuelga de la flota inglesa el submarino Conqueror a grandes profundidades y nos empieza a seguir. Llega al lugar donde nosotros estábamos y se posiciona en la parte de abajo del barco prácticamente, más exactamente donde genera la estela del barco y el bullicio de las hélices. ¿Por qué se pone ahí? Porque era una táctica muy especial que evitaba que los dos barcos que teníamos nosotros, que tenían sistema de sonar, no los pudieran detectar, ¿no es cierto?, por ese gran enjambre de ruido que había en la parte baja del barco. Observó permanentemente, se enteraron de que estábamos haciendo combustible con el Rosale, se aleja 30 kilómetros, saca el periscopio, la antena látigo para hacer la información e informa a Gran Bretaña de que se encontraban con el crucero en posición de disparo y que esperaban orden. Ahí donde la señora Thatcher, dicho por ellos, hay un video que circula en las redes, que ellos tenían temor al crucero Belgrano de que generaba una gran, digamos, peligro para los ingleses. Entonces ordena ella hundan al crucero. El submarino se aproxima al barco a una distancia de 10 kilómetros y lanza dos torpedos MK-14. Uno pega en popa y otro en proa. Este barco era un barco muy rico en su construcción, tenía una cobertura en la cubierta, digamos, los laterales, donde estaban los pañoles de munición, la Santa Bárbara, los combustibles y alojamiento del personal. Tenía una coraza de 6 pulgadas. Y los torpedos ingresaron en la falsa proa y en el hangar de popa. El ingreso de agua era de tal manera que la gente de control de avería no podía contrarrestar, ni siquiera podía generar una estanqueidad, aunque sea media, para poder evitar el hundimiento. Ellos informan al comandante, el comandante le informa al segundo, el segundo ordena cubrir puestos de abandono, todo el mundo va a las balsas. Yo tuve la suerte de que el puesto mío de combate era suboficial director de control del tiro, en la parte superior, donde comandaba todas las distintas áreas de unidades de cañones. Yo, cuando ordenan abandonar el buque, bajo cumpliendo ciertas consignas, que era de destruir todo aquel material que podía ser posible para la información del enemigo en un caso de que abordaran el crucero. Y el comandante se queda a bordo porque es tarea de él como comandante ser el último en hacer el desembarco. En ese momento yo pude apreciar todo el desarrollo del abandono. Bajo observando eso, y cuando yo llego a cubierta, lo veo al comandante que venía con un cuchillo en mano y quería bajar una balsa que estaba a 1 metro y pico de altura, y vi que no podía ser porque se le iba a caer la balsa encima y era bastante pesada. Quiero decirte de esto, de que el barco, cuando recibe los dos torpedos, se inclina a babor y la gente, la mayoría, lanza la balsa al agua y sube desde el barco a las balsas, no se mojaron. O sea que fue algo bueno en ese aspecto. Cuando yo bajo, lo encuentro al comandante que iba hacia el cuarto del pabellón de guerra. Es un cuarto donde dos pasillos, donde uno va para babor, otro para estribor, y ahí se encuentra en un cofre muy bonito el pabellón de guerra. Y el barco, en el puente, tenía una frase muy importante que es de Guillermo Brown, que decía: irse a pique antes de rendir el pabellón.
La sensación mía y en forma veloz son minutos, segundos que uno se lo cruza por la mente y la actitud de él era que se quería sacar la bandera y irse con el barco. Entonces ahí yo lo intercepto a él y hablamos. Se da cuenta, él me ve y conversamos en el sentido qué hacía, qué no hacía, porque no había tomado el puesto de abandono y me había ido. Entonces, palabra más, palabra menos, yo le digo que me quedaba con él para colaborar. Tarea que era única y exclusiva del comandante. Me invita a bajar la gente que estaba imposibilitada de hacerlo por sus propios medios. Quebrados, quemados. Improvisamos una soga con la sábana y cubrecama y usando un guinche que era para levantar la planchada, lo empezamos a bajar al agua. Entre 5 a 10 hombres lo hemos bajado nosotros al agua y algunas lo subieron a la balsa delante de la vista nuestra. Un solo hombre que es de Mercedes, provincia de Corrientes, él se acordó después porque llegó con vida al continente y él siempre se acordaba de Barrio Nuevo y el comandante que lo ayudaron a bajarse al agua. Después del resto no sabemos más nada, porque perdimos el rastro de ellos, no supimos más nada y no sabemos el final de ellos. Me dice el comandante, vamos a proa para recorrer la última recorrida ya y nos encontramos que la proa no estaba. En ese momento que observamos la proa, el buque hace un movimiento como avisándonos que ya se iba a ir a pique. Entonces me invita a ir, que vamos al punto donde habíamos partido, al centro del barco y que ahí íbamos a hacer el abandono de la unidad. Cuando llegamos ahí lo persignamos y me vuelve a ordenar él que me lance al agua. Es una orden que había que cumplir sí o sí porque el último es el comandante. Y me tiro de cabeza al agua. Cuando yo aparezco en la cresta de una ola, lo veo al comandante que se bajaba por la soga. Cuando puedo manotear una balsa, me siento en el borde de la balsa, lo veo al comandante que también lo levantaban en otra balsa. En ese momento estábamos observando que ya el buque cada vez iba más hundiéndose y se estaba borrando ya la silueta del crucero, quedaba nada más que el costado. Destaco esta actitud de la gente de la dotación que ya estaba en la balsa. Empezaron a vitorear y a gritar viva el crucero, viva el comandante, viva las islas, y en otras balsas cantaban el himno nacional. Un espíritu marino tremendo de la gente que cantaba esas marchas y vitoreaba al crucero y demás. Y ver lo que se iba, y lo último que alcanzamos a ver era en el pico, la parte superior del barco, estaba el pabellón común que navega con el barco. El movimiento por el oleaje del mar era como que se estaba despidiendo la banderita y se fue al fondo del mar. El mar en ese momento estaba totalmente embravecido y se queda quietito una sola como de 300 metros a la redonda, y ahí empezamos a pensar que un barco de esa magnitud, tremendo barco, 185 metros de largo, el peso que tenía, al irse al fondo iba a generar, dicen los marinos que ya saben, los ingenieros, que genera una gran turbulencia y se come todo lo que está suelto a bordo, en la superficie. A este barco en su país de origen le decían el suertudo, porque en 28 combates antiaéreo, antisuperficie, antiobjetivo terrestre, y principalmente en la bahía de Pearl Harbor, donde sale ileso. La Marina Argentina lo compra en el 51 a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, señor. Previo visita que hizo el crucero, como mostrándose, o sea, no el crucero, sino los señores de estos fabricantes, muestran, Chile compra 2, Brasil compra 2 y nosotros compramos 2, el 9 de julio y el Belgrano. Y ellos lo habían apodado el suertudo. Y en el combate número 29 se llevó consigo, previo a eso, en su vida naval y en todas las contiendas de guerra que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, en su cubierta hubo 2 víctimas por producto de la guerra, que eran 2 hombres, nada más. Y en la Argentina se llevó al fondo del mar 323 hombres. Por su porte y el tamaño del barco y la profundidad, la deriva que generó mientras se iba al fondo del mar
se calcula que llegó a una distancia de profundidad entre 12 a 15.000 metros de profundidad. Se hizo un estudio a través de un barco que se dedica a eso, que era de Jacques Cousteau. Venían dos marinos, dos soldados británicos, el capitán Galaxy y un suboficial, y el almirante Castro Madero, que fueron en ese viaje. No pudieron tomar posición del barco en qué lugar está, por las grandes profundidades que hay. Eso con respecto a los estudios que se han hecho posteriormente. Cuando continuábamos nosotros viendo y observando la desaparición de nuestro barco, 5 de la tarde, 6, ya se hacía oscuro. Hubo muchas cosas para destacar de actitudes de militares, principalmente un teniente de fragata, que agarró un bote de goma que tenía un motor Johnson atrás, lo tira al agua, sube, lo pone en marcha y entra a atar todas las balsas que había en superficie para que se genere una gran rosa y los aviones, si venían a buscarlo, lo pudieran ver, porque contrastaba el fondo del mar con el color naranja de la balsa. Ese hombre, por ejemplo, nadie habló de él, se fue de baja ese teniente de fragata. Y yo recuerdo porque, como dije en principio, venir bajando lentamente, cumpliendo con una función, veía esa maniobra. El mar no permitía que nosotros tuviéramos, digamos, amarrado balsa con balsa, porque una ola que tenía la balsa arriba, la otra quedaba abajo, y cuando bajaba esa ola, la balsa caía arriba de la otra balsa. Entonces, se corta todas las balsas y entramos a derivar en forma individual cada balsa. Así transcurrieron, en el caso mío particular, 47 horas. ¿Sufrieron alguna tormenta en esas horas? Sí. Porque digamos, los libros de historia dicen o hablan de eso. Se levantó mucha marejada, mucho viento, y aparte de eso, en la zona que nosotros hemos naufragado, se produjo el naufragio, es al sur del país, donde es la confluencia de los dos océanos. El Pacífico, que no es ningún Pacífico, los chilenos lo tienen permanentemente contra la montaña. Claro. Y cuando se juntan los dos, hasta los colores del agua son distintos. Son diferentes, sí. Y esa turbulencia va acabando la plataforma submarina. Y por eso es que a 4.500 metros se hundió el barco y derivó y está entre los 12 a 15.000 metros de profundidad. Y al estar en las balsas hemos seguido derivando en esa posición nosotros. Se calcula que el buque, desde el punto donde se hundió, hemos recorrido 150 kilómetros. 150 kilómetros. Después, nunca me voy a olvidar, a los 40 y pico de horas de que estaba ahí, escuchaba un ruido de un motor tipo tractor, y eran los trackers, que eran unos aviones de exploración, que andaban buscando. Pero llegaban hasta cierto punto y se tenían que volver porque ya entraban a tener poco combustible, entonces pensaban en la vuelta, y dos intentos hicieron, no los encontraron. El comandante los reúne a la tripulación y les dice: bajamos todo el armamento, pelamos el avión, cargamos combustible y los vamos. Hicieron eso, entraron a dar vuelta, a buscar, a hacer un patrullaje, y encontraron la mancha de aceite. Eso ya fue un alivio para ellos. Entonces el comandante le preguntó a todos los tripulantes del avión: ¿qué opinan ustedes? Nosotros estamos acá calentitos y ellos están en el balsa. ¿Seguimos o no seguimos? Hay un dato que ellos llaman la lotería. Dice, jugar a la lotería, dicen, de salir, profundizar más la búsqueda. Estaba ya queriendo anochecer y sentíamos ese ruido de un tipo tractor, porque esos aviones tienen dos motores y son con pistón y usaban nafta. Una nafta más liviana que la común, digamos. Sacamos la cabeza de la balsa y observamos qué pasa. Nos hace señas de luces, un vaivén y se va. Al rato pasa una 4Q de la Armada, también hace lo mismo y se va. En ese momento experimentamos una sensación muy linda, dijimos, bueno, los vieron, pero ¿quién los levanta? Claro, ¿verdad? Claro. ¿Quién los levanta? A las 8 de la noche, oscuro total, escuchamos todo dentro de la carpita de la balsa, escuchamos balsa número 20, prepararse para
se ha realizado al barco. Miramos así, un pequeño barco, el Cuchuchaga. Ese fue el barco que más rescató y era chiquito. 360 veníamos en ese barco. Ese barco se quedó sin agua, sin harina, sin leche, sin comida, no le quedó nada porque todo, a medida que iba alzando gente, iban comiendo, consumiendo. 47 horas que lo único que hemos comido nosotros, en el caso mío particular, y toda la balsa que éramos 20, una tabletita así de un gusto a naranja, otra a manzana, otra a banana, y con mucha caloría. No podés comer dos porque te reventás, te brotas todo. Y un sachet de agua. La balsa muy marinera, tenía un montón de cosas que hasta para luz de la noche tenía. Había una pila seca chiquita que la tirábamos al agua y con eso se encendía una lucecita en los dos parantes de la balsa. Después cuando no queríamos más luces por el hecho de que queríamos hacer energía, ahorrar energía, la sacábamos, la secábamos la pila y dejaba de funcionar la luz. Medicamentos había, morfina, para quemadura, nadie usó ningún elemento de curación o de alivio, ¿no es cierto?, ni morfina ni nada por el estilo. Porque en esos casos, cuando uno está en un naufragio, trata de utilizarlo el primer día lo menos posible para poder prolongar el naufragio, ¿no es cierto?, en la balsa. La cantidad de material que había para vivir dentro de la balsa era como para 20 o 30 días. Pero el enemigo más grande que teníamos era el agua congelada. Cuando yo me tiré de cabeza al agua, parecía que me habían agarrado con un peine así, pero en todo el cuerpo, de pinchazo así. Al estar calentito, a tirarse al agua, el frío estaba casi a punto de congelación el agua. Sí, sí. Eso también hizo que mucha gente que se tiró al agua, de salir de un lugar caliente, y fue un shock y murieron. Total. Bueno. Una vez que hicimos el retorno hacia el continente, se hizo eterno eso y veíamos el barquito que venía, pero se le veía el palito, ¿no? Muy marinero, muy espectacular. Y llegamos a Ushuaia a la madrugada, lo recibieron gente ahí en el puerto. Yo cuando bajé con un calzoncillo y una manta nada más. Porque toda la dotación, que no era mucho, abrieron las taquillas de su guardarropa, o el que no tenía nada le daban una camisa, un calzoncillo o un pantalón, el que tenía pantalón tenía calzoncillo, porque el agua salada cuando se seca en la ropa se queda dura, te lastima y todas esas cosas. Bueno. Llegamos a Ushuaia, estaban los micros de la empresa Carlos, que era lo que nos transportaba hasta un galpón donde estaba calefaccionado para que llegáramos ahí. Hay un médico que, con Cristo médico, yo siempre destaco esta posición de este hombre. Él subió con su botiquín, con calmante y con un montón de cosas más. No pudo usar, usó un poco y después, ¿con qué curaba? Con agua. Tenía una botellita con agua y después hablaba. Ya te va a pasar, aguantá, ya vamos a llegar. Sí, sí. Una tarea triste para un joven médico que estaba haciendo la pasantía en Puerto Belgrano. Estar ante un montón de gente con un montón de problemas de salud, quebradura y demás, y que no tenía ni siquiera una inyección para darle. Porque lógicamente un barco chico era un botiquín nada más, y se acabó todo eso y se acabó los calmantes, se acabó todo. Bueno, de esa manera llegamos a Ushuaia, la empresa Los Carlos los embarcaron, nos llevaron a un galpón, que era un hangar de aviones, y ahí entramos a cumplir ciertas tareas que era de identificación. En el crucero había ido de pase un suboficial segundo, de Catamarca, y se llamaba Barrio Nuevo Ramón Aurelio. Ese hombre murió. Y cuando informaron a Catamarca, un primo mío que estaba en Catamarca, que era comunicación, un suboficial mayor, estaba en la radio, recibe el mensaje de que había muerto SS, suboficial segundo, RA Barrio Nuevo, y era Robustiano Aurelio Barrio Nuevo. Entonces mi primo recibe eso y le dice al jefe de regimiento: jefe, mire, informan que es mi primo. No, no puede ser, sí, es mi primo. Bueno, vaya a avisarle a su padre. Y fue y le avisó a mi mamá lloró,
no puede ser, mi hijo sabía nadar, a mí la Marina me lo va a entregar y yo no creo que haya muerto, y yo me voy a Puerto Belgrano y vamos a hablar para ver qué pasó, y llanto y demás, eso me cuentan mis primos. Como yo estaba bien, gracias a Dios la Virgen, no tenía ninguna dolencia, nada de nada, éramos los últimos en evacuar la balsa, los últimos en evacuar la isla para venir al territorio. Subo un avión de la Fuerza Aérea que no traía asiento, todos sentaditos uno atrás de otro, más de ustedes también han viajado.